Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera convocatoria, sería el ciclo 2024 de las tertulias históricas. Así que estamos contentos de reunirnos. Quiero aprovechar de presentarles a Rosana Clementín. No sé si está Rosana afuera. No, ahí está, vení. Ella es la nueva secretaria del Centro de Investigación White, como para que la vayan conociendo. Es la esposa del pastor Diego Barrenti, que está ahora en uno de los distritos de Libertador San Martín. Así que bueno, cualquier cosa que necesiten conectarse con nosotros, de a poquito ella va a ir comunicándose también con la gente que se acerca. Gracias por acompañarnos, ¿no? Estamos felices de tener hoy a Edgardo Iurno. El tema quedó, como se dice, picando el año pasado, claro. Fue los 5 pastores Pereira, daban espacio, bueno, hay otros 5 pastores de otros apellidos, así que Edgardo dice, ¿por qué no los 5 pastores Iurnos? Que en este caso no son hermanos, como en el otro caso, pero estaba pensando que los Pereira no son tampoco los únicos 5 hermanos que son pastores, hay otros. Para empezar, los antiguos 5 pastores Riffel, ¿no es cierto? Claro, los 5 pastores Riffel, de los cuales alguna vez podríamos hacer alguna pequeña reseña, ¿por qué no? ¿No es cierto? De los pastores Riffel. Bueno. Sí. Y hay otros, estaba pensando en los pastores Mayer y tantos otros, que a lo mejor no son 5, pero bueno, puede haber así, ¿no? Así que bueno, felices, ya tenemos una temática para este cuatrimestre, por lo menos, estaba pensando ya para el resto del año. Sinceramente estaba queriendo hacer una tertulia para hablar de los hermanos Posse, Raúl Lorenzo Posse y Hugo Desiderio Posse, que se ha ido hace poco tiempo. Creo que han hecho un aporte interesantísimo para la iglesia. Y ¿por qué no tener una tertulia, tal vez con alguno de los descendientes o lo que sea, y poder charlar un poquito sobre eso? Me pareció una temática interesante. Y hay otras muy, muy lindas también. Si les parece, para no demorar, tenemos una oración y arrancamos con Edgardo Iurno. Así que él va a estar ahí como representante de la generación más joven de los 5 pastores Iurno, ¿no? Bueno, me acompañan en una plegaria. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por esta hermosa tarde. Gracias por la oportunidad de pensar en esta gente que ha hecho tanto y sigue haciendo en favor de tu obra, de la proclamación del Evangelio de Cristo. Y queremos, Señor, al recordar también tomar decisiones y compromisos y recordar aquellos valores que hicieron de estas personas instrumentos tan útiles, tan importantes en la historia de la Iglesia. Bendice el encuentro de esta tarde, que pueda ser un momento agradable e inspirador. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, adelante, Edgardo. Creo que Edgardo Iurno no necesita presentación. Él ha sido pastor de Libertador San Martín hasta hace poquitas semanas atrás. Hoy en día lo presentamos ya como el doctor Edgardo Iurno. Él ha terminado su doctorado, ¿no es cierto? Así que bueno, ¿por qué no también entrar en estos asuntos que, aunque no sean tan estrictamente académicos, pero hacen algo tan importante a la identidad como es la historia de la Iglesia, ¿no? Edgardo, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias a todos por la presencia hoy. En realidad, tengo que agradecer mucho a Daniel porque nos dio la excusa para, de alguna manera, yo poder terminar algo que lo tenía archivado hace un tiempo. He empezado a buscar material, ¿no es cierto?, a recopilar cosas de la trayectoria de nuestros parientes pastores. Y bueno, en estos últimos 10 días que me invitaron, aproveché para acelerar un poquito y preparar algunas cosas más de forma tal que pudiera tener forma esta presentación, ¿sí? Bueno, acá tenemos los 5 pastores Iurno. Justamente pensaba también en los otros 5 pastores que haya tenido la iglesia, los 5 pastores Gigliotti, también tenemos 5 pastores, los Riffel que mencionó recién Daniel, bueno, nosotros, pero si buscamos hay, creo que otras generaciones quíntuples que han habido en la historia de la iglesia, ¿no es cierto? Vamos a empezar por el mismo comienzo de todo, ¿no es cierto? Esto comienza en un pueblo llamado San Quirico Raparo,
Esto queda en la provincia de Potenza, región de Basilicata, en Italia, el sur de Italia. Hace un tiempo, me contacté con Graciela Iborno, que es parienta nuestra, lejana, historiadora de la Universidad del Comahue, y ella escribió un artículo muy interesante sobre la vida en San Quirico Raparo. Y esa vida en San Quirico Raparo es la vida de todo pueblo casi medieval, pastoril, ¿no? Muy tradicional, muy clásico, como tantos pueblos que están en las montañas de Italia. Es un pueblo que tuvo un aislamiento geográfico importante, su población tuvo de alguna manera sus propias tradiciones. ¿Por qué San Quirico? Bueno, San Quirico viene de la leyenda de un bebé llamado Quirico, ¿no? Que murió de alguna manera en esa región. Su madre fue según la leyenda, para resucitarlo, para darle vida de vuelta. El niño revivió y por esa razón pasó a ser San Quirico. Y como Raparo es el monte, está un pueblo sobre un monte, bueno, San Quirico Raparo es el pueblo del cual procedió en su momento nuestra familia. El primero de los que vino de allí, junto con sus hijos, fue Silvestre. Silvestre Iborno es el que sería mi tatarabuelo. Él fue quien vino a la Argentina con sus 5 hijos, hasta donde tenemos información. Esos 5 hijos fueron Antonio, Virgilio, José, Egidio y Rosita, ¿no es cierto? Son los 5 hijos que tenemos nosotros más o menos identificados. Algunos de ellos se trasladaron a la zona sur del país, General Roca, tenemos parientes todavía allí, General Roca, Río Negro. Algunos se dedicaron a la vitivinicultura y otros nos dedicamos a la viña del Señor, ¿no es cierto? Unos a la viña y otros a otra clase de viña, ¿no es cierto? José y Egidio, entonces, en primer momento la familia parece que se asienta en San Jerónimo, Santa Fe, para trabajar en tareas agrícolas allí. En ese lugar siempre habíamos entendido como que ellos habían recibido la visita de un colportor y habían comprado un conflicto de los siglos. Eso era lo que yo tenía en claro hace muchísimo tiempo, ¿no? Habían comprado un conflicto de los siglos, lo había leído tanto José como Egidio, y ellos se habían convertido al leer ese libro. Investigando ahora para esta presentación, me di cuenta que ellos en realidad leyeron una revista titulada Señales de los Tiempos y otras revistas más. Y a causa de eso, ellos toman contacto con gente adventista, deciden guardar el sábado. Estamos hablando de muchachos de que tendrían a lo sumo 20 años o menos de 20 años, ¿sí? Deciden guardar el sábado ellos, pero Silvestre, cuando ellos deciden guardar el sábado, les dice que en la casa todos trabajamos, todos los días, entonces ustedes, yo no quiero pago, ustedes si quieren guardar el sábado, se mandan a mudar. Algo así le habrá dicho Silvestre, ¿no es cierto? Bueno, esta idea de que ellos de alguna manera leen revistas primero que nada, en vez de libros, me cierra con el hecho de que eran jóvenes, no tendrían mucho dinero para comprar los libros que antes, que eran libros de una edición importante, con tapa dura, más caros, y de alguna manera me cierra más porque ellos quizás tendrían acceso a estas publicaciones más económicas, pero que también tenían lo básico del mensaje adventista. Ellos, sin tener a dónde ir ni a quién recurrir, deciden entonces venir y trasladarse aquí al colegio, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 1909. 1909 es el año que ellos están trasladando entonces aquí al Libertador. Escuché por allí que ellos se vienen caminando, ¿no es cierto?, desde Diamante hasta... Bajan por barco, se vienen desde Diamante caminando, hasta que, bueno, piden acá, de alguna manera, trabajar, estudiar como tantos jóvenes aquí en el colegio, y así entonces va surgiendo una dinastía, una nueva dinastía misionera. José y Egidio tienen el deseo de ser misioneros adventistas, el tiempo de estar aquí. José se inclina para el área ministerial, Egidio se inclina para la enfermería. ¿Sí? Hay un registro de que en el año 1915 Egidio se dirige a Cacheuta para trabajar en la temporada de las termas. ¿Sí? Hay un registro allí en un artículo muy temprano de la revista Adventista.
En 1916 hay un registro que lo ve a él yendo desde acá a Paraná para colaborar con el grupo adventista que había surgido ese mismo año en Paraná. Y entonces el artículo comenta y destaca que Egidio era un buen maestro de escuela sabática y estaba apoyando al grupo que surgió ese año en Paraná. De hecho, yo estando como pastor en Paraná, me tocó celebrar el centenario de la iglesia en el 2016. Bueno, y también allí, de alguna manera, me topé con esta información al preparar algo justamente para la iglesia con motivo del centenario de la iglesia del centro de Paraná. Vamos a José. José comienza a colportar, obtiene éxito al tomar numerosos pedidos en Paraná, en otras ciudades más cercanas. También hay registro de que él con otros compañeros van a colportar a Diamante, a vender revistas en Diamante también eventualmente. Y al tiempo es destinado a ayudar a August Sherman en su labor de colportaje. August Sherman es un pastor pionero aquí en Sudamérica, tuvo diferentes funciones, mayormente era pastor, colportor, bueno, para abrir la obra en regiones como Pergamino, en Salto, logran buenas ventas en ese lugar, trabajando en esa misma zona juntos. José después tenemos el registro de que actúa un tiempo como pastor en Paraná, y allí entonces va enfrentando desafíos, la obra poco a poco empieza a crecer allí en la ciudad de Paraná. Cuando van a colportar con Sherman a Arrecifes, tienen un esfuerzo público, enfrentan en ese esfuerzo oposición, pero también ven algún tipo de conversiones y de crecimiento luego de esas labores. Tenemos que tener en cuenta que a la iglesia le lleva unos 40 años aproximadamente desde su fundación establecer un método de evangelismo que pueda apelar al público católico. Estos son los primeros comienzos de la obra de la iglesia, y poco a poco la iglesia de alguna manera está tomándole el pulso a las poblaciones un poco más grandes, ¿sí? A las ciudades que son medianas o grandes, justamente como se va con publicaciones de carácter bien bíblico, profético, eso genera algún tipo de interés, pero no el interés masivo que tiene después el método un poco más gradual y progresivo que la iglesia empieza a experimentar del año 35 o 40 en adelante, ¿no? En ese contexto entonces vemos como José, tanto con otros pioneros, empiezan a colportar, tienen algunas dificultades propias de protestantes que en ese momento, en esa época preconcilio Vaticano II, eran vistos como herejes, como hermanos separados, como herejes, como enemigos de la Iglesia Católica. Van empezando a utilizar poco a poco los métodos, los diarios para publicar y entonces para difundir el mensaje adventista en diarios que la gente lea, diarios seculares me estoy refiriendo, ¿no? Aquí pasamos a un momento de que tiene varias referencias, que es el ciclo que hacen en Mercedes, Uruguay, ¿sí? Año 1920, Sherman con un equipo de instructores que se registra como José, su esposa Felisa, las hermanas Amalia y Flora Bloch, ¿sí? Forman un equipo de evangelismo para establecer la iglesia en Mercedes en Uruguay, ¿sí? Allí entonces trabajan distribuyendo el Atalaya, el libro Problemas Mundiales, y entonces generan personas que se suscriben y otras que compran el libro, y así genera un tipo de interés para iniciar reuniones públicas que en un principio son muy bien concurridas. Unas 300 personas aproximadamente son las que arrancan con ese ciclo en Mercedes, y después la obra sigue avanzando allí. Lo vemos de ahora a José, que pasa a La Plata, lo que él llama una bulliciosa ciudad, para sembrar entonces la buena semilla que él quiere que dé fruto para vida eterna. Tiene algunos bautismos en el río Santiago, 10 almas son registradas en ese bautismo que él realiza en esa ciudad. Al tiempo, José lo vemos que pasa a Bahía Blanca. La obra en Bahía Blanca había empezado en 1918, esto es por fines de los años 20, que él se dirige a trabajar en Bahía Blanca. Hay 60 creyentes, mayormente mujeres, sus esposos, como era costumbre, no son adventistas todavía, siempre las mujeres se suelen convertir primero. Se registran en ese lugar contribuciones que la Ciudad General envía para el templo, para construir un templo allí en Bahía Blanca, y también se registran, tareas que tienen que ver con la recolección
la recolección que era anual y que era una forma de que la iglesia pudiera encontrar recursos para seguir haciendo avances y una obra en general, ¿no? Y acá vemos el final del ministerio de José. ¿Qué ocurre? Bueno, en Bahía Blanca, Felisa empieza a trabajar como partera, mucho, a destajo, ¿sí? Empieza a trabajar y a generar mucho más recursos de lo que un pastor puede lógicamente percibir. Llega el momento del traslado y Felisa no se quiere ir, no se quiere mudar. Año 32 estamos hablando. Bueno, a causa de eso, él tiene que dar un paso al costado, dejar el ministerio. Hace un tiempo, investigando por una tesis doctoral, yo vi en votos de la Nación Bonaerense, votos muy antiguos de la ABO, del año 33-34, que él al poco tiempo pide reingresar, ¿sí? Esto no lo sabíamos. Él pide reingresar, pero esa solicitud es denegada. En ese momento parece que no estaba un reglamento que uno puede irse un tiempo, después regresar hasta los 5 años, aparentemente no fue aceptada esa solicitud. No obstante, él, claro, te vas y te vas, ¿no es cierto? Te vas y chao. Bueno, de alguna manera entonces él continúa colaborando con la iglesia en Bahía Blanca, pero la nota triste de esta parte del árbol que estamos estudiando hoy es que él finalmente no tiene descendientes adventistas, ¿sí? Ellos prosperan económicamente en Bahía Blanca. De hecho, José, a los 10 años aproximadamente, ya empieza a administrar propiedades que ellos van comprando en Bahía Blanca, ¿sí? Pero hasta ahí llega su parte de este linaje misionero. No tiene mayormente descendientes adventistas, mientras que su hermano Egidio, como veremos enseguida, va generando una línea sí, mayor de obreros adventistas y de pastores específicamente. Yo me pregunté muchas veces si acá no se ve un fenómeno parecido al de Lot y Abraham, ¿no? Algunos mirando las ventajas materiales, en este caso mi pobre tía Felisa, que, en paz descanse, pero así son los hechos, ¿sí? Las ventajas materiales por un lado, y otro mirando la educación de los hijos, el colegio adventista, una apuesta diferente, ¿no es cierto? Una apuesta diferente. Una mirada comercial, una mirada misionera, una mirada de largo plazo. Es una idea que surge allí al ver, ¿no es cierto?, este abrupto final de la trayectoria de José. Vamos ahora un poco para entender las líneas que estamos viendo aquí. Silvestre arriba, José, allí. Tiene hijos, lógicamente, pero ninguno de ellos se desarrolla como adventista o como misionero. Egidio tiene 4 hijos. Acá tenemos José, Egidio, Vigilio, Antonio, Rosita. José tiene 4 hijos. Daniel es el mayor. Julio es hijo de mi bisabuela Zulema, ya veremos de él enseguida. Pero los 4 hijos de José, de Egidio y Zulema son Daniel, Esther, Jorge y Dorita. De parte de Daniel tiene 3 hijos, Nelly, Carlos, de quien desciendo yo, y Daisy, que fallece en el año 90, ella tuvo síndrome de Down. Y de parte de Jorge, Eduardo, alias Charo, Silvia, y ese señor que tenemos ahí que es Jorge, ¿no es cierto? Jorgito, Jorge hijo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos marcados con amarillo los 5 para que más o menos veamos cómo se fue desarrollando la línea sucesoria, ¿no? Y acá tenemos una foto fuerte que yo encontré cuando se hizo un poco de orden, etcétera, cuando se estaba preparando la casa de mi tía Esther, mi tía Porota, para acondicionarla para el tema de tratamiento geriátrico que ella necesita. Ahí había, algunos papeles que se fueron encontrando. Una tarde estábamos con Carlos, con Elba, ¿sí? Me invitan y ahí veo 2 cosas. Primero, la foto de su funeral, que es esta, y después el resumen del funeral que dirigió el pastor Livingston, Juan Livingston, puede ser, John Livingston, que él dirigió el funeral con el resumen de lo que el pastor predicó y de las escenas finales de la vida de Zulema, ¿sí? Y en esta foto es una foto muy, muy expresiva.
Tenemos acá, bueno, Egidio, más cerca, Porota, Dorita, Daniel, Julio, hijo de Zulema, ¿no es cierto?, de soltera, y Jorge, ¿sí? Zulema fallece en 1934 a la edad de 46 años, víctima de lupus, ¿sí? En este momento, año 34, Dorita tenía 13 años, 14 casi, Daniel tenía 17, Jorge tendría un poco menos, es del 21, ¿no es cierto? Así que era un poco menor que Dorita, 12 años, 11 años, y que Esther, perdón, y Dorita, claro, mayor, sí. Y ahí tenemos a Dorita, que es del año 26, y ahí tendría aproximadamente unos 8 años, ¿sí? Lo que quiero destacar de esta foto, que es una foto dramática, pero muy vívida, es el hecho de que ese registro presenta la oración, la última oración de Zulema. La última oración de Zulema es: Señor, ten compasión de mis hijos. Señor, ten compasión de mi esposo y de mis hijos. Así entonces registra el pastor Livingstone la última oración de Zulema, que fallece muy joven, dejando una familia con 5 hijos, y bueno, despidiéndose de esa forma, encomendando al tierno cuidado de Dios a su familia. Esto representa un punto de inflexión. Esta madre, como dije, exhala su última oración pidiendo a Dios la compasión por su familia. Un año después, Egidio se casa con Ida Traeger, aproximadamente en 1935. En 1936 tienen a su hija, Elda, pero la relación entre Lidia y los hijos de Egidio no es buena. Julio ya es más grande, se independiza pronto, y Daniel y Jorge, que están allí en esta foto, Daniel y Jorge pronto se estudian, o yo diría se refugian en el colegio, y Esther y Dorita resisten en la casa paterna. Bueno, pero el vínculo, insisto, no es bueno. ¿Qué pasaba específicamente? Yo no sé, tampoco pregunté, pero sí no había un buen vínculo allí entre la esposa de Egidio y ellas, ¿sí? Acá tenemos entonces a los dos que, bueno, se refugian en el colegio y ahí empiezan su tarea trabajando, estudiando como tantos estudiantes. Pero insisto que esto es un punto de inflexión, porque este punto de inflexión de alguna manera es una reedición de lo que hiciera José y Egidio en su momento, yendo al colegio en busca de refugio. Y ahora también Daniel y Jorge van al colegio que les queda más cerca, porque les queda enfrente, ¿sí?, en busca de refugio. Así que nuevamente tenemos acá el colegio y la educación cristiana, como hasta el día de hoy es a veces el hogar que algunos muchachos y chicas no tienen. A veces es la primera ducha caliente que los chicos tienen, a veces es la primera cama digna que los chicos tienen, y a veces también es la familia que algunos buscan y que no tienen. Esto es un punto de inflexión, porque de aquí en adelante esta familia que había sufrido una gran crisis, un duelo, se podría haber desparramado, o, como pasó efectivamente, se solidificó y se consolidó. Yo quisiera volver sobre un detalle de esta foto. Bueno, acá tenemos a uno que abraza a dos al mismo tiempo. Tenemos a uno que abraza al padre y al hermano mayor, ¿no? Conteniendo. Y eso fue la actitud que toda la vida tuvo Daniel, apodado Pibe. Él siempre estuvo atrás de que se hagan la casa, de que se compren el auto, de que estén bien. Siempre estuvo tratando de cumplir el rol ese de que toda la familia esté unida, de que se vean, de que no les falte nada. Bueno, siempre ahí como de alguna manera el supervisor o el protector de la familia, ¿no es cierto? Esta foto de alguna manera es una pista en ese sentido. Bueno, Daniel colporta antes del año 43, 41 en Bolivia y en otros lugares.
De paso, podríamos contar que de esos años ellos como familia tienen algunos emprendimientos, bueno, de criadero de pollo, algunas tareas agrícolas. Egidio es el primer zapatero de la villa, también marroquinero. Me mostró a mí Humberto Traeger, cuando estudié teología acá hace 20 y pico de años, un maletín que le había hecho él muy bueno, que todavía él conservaba, ¿sí? También un tiempo intentaron un emprendimiento de fábrica de alpargatas, así que bueno, iban por la zona vendiendo esas alpargatas que ellos hacían. Bueno, así se fueron desarrollando los años, y por el año 1941 leí una tesis doctoral de Samuel Chávez de Bolivia, y Daniel es uno de los primeros colportores que va a trabajar a la zona de Sucre, en Bolivia, ¿sí? Año 41, ahí mismo en Bolivia empieza su ministerio. Año 42-43 trabaja allí en Sucre primero, en La Paz después. En La Paz trabaja junto con Daniel Hammerly en el primer ciclo que intentaba conquistar a gente de raza hispana en Bolivia, porque recordemos que la obra en Bolivia comienza con el público indígena. Intentaban allí tratar de hacer pie en una ciudad grande, capital, con Daniel Hammerly, y él entonces trabaja junto con Daniel Hammerly tanto en Sucre primero, Daniel, como después continuando con la ayuda, con la tarea que inician con Hammerly en La Paz. No incluía aquí, pero en ese ciclo de La Paz pasó algo que cuando uno lo lee parece increíble, ¿no es cierto? Que hubo una avalancha de gente queriendo entrar al teatro. Y la policía tuvo que intervenir y a duras penas logró cerrar la puerta del teatro, porque la gente era tanta que no podía caber ni sentada, ni parada, ni en otros lugares, ni en otras dependencias del teatro, ¿no es cierto? Así que a duras penas lograron tener sus primeras reuniones, pero fue un gran impacto el que se desarrolló en La Paz en ese ciclo en el año 43. Años 43-44 están allí entonces en Bolivia, 45 pasan a Ecuador. Ambato es el primer destino, ahí nace Nelly, primogénita de Daniel, tía mía. En año 47 en Quito nace mi padre, Carlos Chachi. Y después de allí, pasan para Buenos Aires. Junín, año 48. En Paraguay, año 49, también... aparentemente yo infiero que por una convocatoria de Hammerly, que era evangelista de la Unión en ese momento, Hammerly había tenido un ciclo muy bueno en Asunción, y me parece que también tuvo que ver en ese sentido llamar a Daniel para que haga la consolidación de la gente que había ingresado a la iglesia, luego de ese gran ciclo que tuvo en el año 48 en Asunción, Paraguay. Allí en Paraguay está unos años, año 53, ya veremos enseguida, viaja a Estados Unidos para estudiar un tiempo. De ahí regresan, diremos por qué enseguida, año 55 a Mendoza, 57 Morón, 59 en Liniers, 60 van a Lima, Perú, 65 Uruguay, 73 Florida, 75 Almagro, y es su, hay algunas fechas ahí que no me cierran mucho, pero me las pasó mi papá, así que no puedo decirle que vos estás equivocado, pero bueno, eso me parece para afinar un poco, ¿no? Año 82 trabaja como promotor de publicaciones de la ACES en la Unión Incaica, y finalmente ya jubilado en el proyecto IAB en el año 83. Bueno, ahí lo vemos con mi abuela, Elisa Magdalena Ferri. Se conocen en la ciudad morenense. Mi abuela era secretaria bilingüe allí en la ciudad morenense. No sé en qué circunstancias ellos se conocen allí. Eso tengo que averiguarlo, tengo que chequear con alguna fuente más que puede estar faltando. Pero se casan allí entonces, año 43, y ya se dirigen para trabajar, como dije, a Bolivia. Vamos un poco a la labor que ellos desarrollan. Ya dijimos un poco, su primera tarea en Bolivia, Ecuador. Hay registros de lindas conversiones en esos lugares. Comienza con la obra radial en Sucre, en Bolivia. Ya estaban empezando a experimentar un poco el trabajo con los medios, en este caso con la radio. Ya en Paraguay lidera una serie de conferencias que atraen a muchas personas, varias se bautizan. Se destaca también la importancia, o ya se empieza a ver la necesidad de diversificar un poco la obra en Asunción, para que Asunción y Paraguay en definitiva pudiera crecer más rápido, más sólidamente.
porque allí había mucha oposición católica y la inestabilidad política era muy grande y de alguna manera la Iglesia necesitaba afirmarse y hacer pie con más fuerza en Paraguay. Así que hay algunos artículos que lo ven a él viendo y explorando algunos terrenos que podrían servir para establecer un sanatorio en Asunción, ¿sí? Hay una ofrenda del 13º sábado que viene a Paraguay justamente con el propósito de establecer un sanatorio y después de un periodo de tiempo de desarrollo, de conseguir algún médico que pueda revalidar el título en Paraguay para dirigir el sanatorio. Ya veremos enseguida que, bueno, eso se termina de consolidar en el año 59 con Jorge, Jorge, hermano de Daniel, que va allí a Paraguay, la prisión paraguaya, como presidente. Se cuenta también de Encarnación. Él tiene allí un ciclo en Encarnación. Le piden que desde Asunción vaya a tratar de apoyar y desarrollar Encarnación, que es la segunda ciudad paraguaya, hasta el día de hoy lo es, ¿no? Eran colonos ucranianos, alemanes. Era una zona muy inhóspita, casi selvática en ese momento, año 40, estamos hablando de años 50 aproximadamente. Poco transporte, malos caminos. Bueno, está ahí Daniel Yurno, colaborando Alejandro Arn. La falta de espacio y recursos complicaba las reuniones, lluvias torrenciales todo el tiempo, algo típico de la zona, especialmente cuando hay invierno, bastante oposición religiosa, pero pese a todas esas dificultades, varios expresaron interés en unirse a la iglesia y avanzan allí con reuniones, enfrentando todo tipo de obstáculos y también prejuicios. La obra entonces crece lentamente en los primeros años en Paraguay, como dije antes, por los factores que ya cité antes. Es tiempo de congreso allí en la misión paraguaya, se une en ese congreso a la iglesia de Villa Encarnación y ahí se empieza a establecer ya concretamente el proyecto para el sanatorio adventista en Asunción. De paso, en Asunción, en Paraguay ya estaba funcionando una sala de tratamientos médicos, ¿no es cierto?, que fue una de las primeras tareas que desarrolló la iglesia, y eso le dio cierta vinculación con gente muy adinerada y muy bien establecida de la clase política en Asunción. Así que ellos querían ir por ese lado y consolidar esa línea de trabajo a través de un sanatorio formalmente establecido. Muy bien. Ellos entonces deciden, en ese momento, siente Daniel la necesidad de estudiar un poco más, así que se dirigen a Washington para poder estudiar un tiempo allí. Trabaja en el sanatorio para costearse los estudios, trabaja entonces a medio tiempo, también estudia allí en el sanatorio, en el seminario de Washington, y un tiempo después de ese periodo de estudios, reciben la invitación para trabajar en Glendale en La Voz de la Esperanza, ¿sí? Braulio Pérez Marcio necesitaba un presentador, así que lo llama mi abuelo, y mi abuela estaba trabajando allí como secretaria del pastor Braulio Pérez Marcio, ¿no es cierto? Yo ahí pregunté, bueno, ¿por qué se volvieron? Ya había recibido el llamado formal, estaba en Glendale, estaban trabajando los dos, ¿sí? Chachi y Nelly, de 6, 7 años aproximadamente. ¿Por qué se volvieron? Estaríamos hablando de otros Yurno hoy. Estaríamos hablando de otra categoría, ¿no? ¿Por qué se volvieron? Bueno, deciden volverse por una razón netamente familiar. Ellos no les gustaba el ritmo de vida americano, de ver a los chicos solamente un rato de noche, no les gustaba el ritmo de vida americano de los chicos en doble escolaridad, ¿no?, de verse poco, así que ellos deciden, bueno, pegar la vuelta, ¿no? Una decisión, otra vez, no mirando para un lado, sino para el lado más familiar o más, sentimental, por así decirlo, ¿no? Así que pegan la vuelta, efectivamente, y, bueno, son tiempos de ir un tiempo a Mendoza, ¿sí? La iglesia de Mendoza allí, en la capital de la provincia, después Morón, después Liniers, y después llega el momento de unos buenos años muy fructíferos en Lima, Perú, en la iglesia Porvenir. Esa iglesia entonces experimenta un buen crecimiento. Él trabaja en ese momento con clases bíblicas, con instructores bíblicos voluntarios. Se celebran
bautismos, buenos testimonios de conversiones. Del año 60 al 65, ahí fue un momento de muy buena experiencia en la movilización de la iglesia, ¿sí? Yo sabía, hasta donde yo sabía hace unos años atrás, que él había estado en Lima. Siempre me imaginé que había estado en Miraflores, pero cuando fui allá con un cuarteto masculino a cantar en el año 96, un día caemos a cantar en una iglesia, ¿no es cierto? Cantamos allí, y justamente era esta iglesia, la Iglesia Porvenir, donde mi abuelo había sido pastor. Nos presentamos, cada uno su nombre, su apellido, y a la salida un montón de gente que me viene a ver, ¿no? Un montón de gente que me viene a visitar, que me viene a abordar. Bueno, yo ahí me entero que había cantado en una iglesia que mi abuelo había pastoreado 5 años, del 60 al 65. Bueno, fue algo muy lindo, muy emotivo haber estado allí. Estamos hablando hace unos año 96, unos 27 años atrás, así que, bueno, fue una hermosa vivencia, ¿no es cierto? La iglesia de Porvenir, entonces, estaba casi igual el templo de lo que fue en ese momento, hace unos años atrás. Pero entonces llega el año 65 y entonces es trasladado nuevamente ahora a Montevideo, años un poco tumultuosos, y ahí entonces él, a la par de su función en la Iglesia Central, es convocado para poder administrar Frutirán, ¿sí? Frutirán en ese momento estaba pasando por un momento malo, la economía de Uruguay estaba con un momento de mucha inflación, mucha crisis, y entonces él, administra un tiempo Frutirán, tienen éxito allí, logran estabilizar y sanear la firma, la empresa, crecer, y entonces allí viene el momento en que a él le ofrecen continuar trabajando solamente en Frutirán y solamente como gerente de la compañía para desarrollarla más y para poderla consolidar. Justo en esos días viene a la división sudamericana que tenía sede en Montevideo Robert Pearson, y entonces mi abuelo le consulta a él que estaba en esa disyuntiva, si seguía como pastor de iglesia, si cambiaba de línea, y entonces Pearson le dice: si usted puede optar, si usted puede elegir, no lo dude y siga como pastor de iglesia. Yo no comprendía muy bien esto hasta que hace un tiempo atrás leí un libro titulado Avestruces y Canarios, que justamente relata toda la experiencia de Robert Pearson en los años 66 hasta 79, que fue su periodo de trabajo. Fueron años muy complicados teológicamente. Él pasó diferentes dificultades, ¿no es cierto? La iglesia estaba empezando a sufrir un periodo de mucha efervescencia teológica. Así que, bueno, de hecho Pearson se retira antes de la presidencia justamente por problemas de salud. Quizá por eso haya influido su consejo, y él efectivamente hace caso de ese consejo y continúa trabajando como pastor de la Iglesia Central, y otra persona pasa a dirigir Frutirán. Es una época buena de muchas conversiones, bautismos, buenas campañas evangelísticas, diferentes planes con la Sociedad Bíblica Uruguaya. La Iglesia Central compró 1000 Biblias y las distribuyó, muchos de ellos fueron contactos para estudiar la Biblia. Una buena etapa, pero acá se da un bautismo resonante, que fue un bautismo muy cubierto por los medios de ese momento, canales televisivos, diarios, que fue el bautismo de un preso, ¿sí? Llamado Francisco Varela Gorga, que había sido un preso conocido, que es visitado en la cárcel de Punta Carretas, comienza a estudiar la Biblia y se convierte de una forma muy buena y muy profunda. Y entonces ese bautismo genera un impacto tanto en el evangelismo carcelario como en los medios, y ese entonces es de alguna manera un hecho resonante de esos años en Montevideo, en Uruguay, ¿sí? Ahí tenemos incluso un libro titulado Celda 360, que es la historia, la experiencia de Francisco Varela Gorga y su conversión en esos años. Años finales de su vida en ministerio. Bueno, aquí podría dar algunos recuerdos personales, no sé cómo estoy de tiempo más o menos, ya para no quiero extenderme mucho. En esos años él tuvo una gran alegría, que es un viaje a Medio Oriente, ¿no es cierto? Lo invita a mi abuela desiste de ir, él va con otro grupo de amigos adventistas argentinos. Creo que mi tía Esther también viaja con
mi tío Aimé, ¿no es cierto?, y otros más. Tiene un viaje para Europa y Medio Oriente. Por esos años 75 aproximadamente se hace ese viaje. Si ustedes me preguntan un recuerdo que me quedara de él, de esta etapa, ya establecido su casa de Florida, en la calle Arenales, es llegar algún día, creo que los días domingos, y verlo a él en el garaje, en el piso del garaje al fondo, con un traje viejo, con una camisola de esas que se usaban antes, ¿no es cierto?, esas camisolas así amplias, bueno, haciendo 4 o 5 pollos a la parrilla, ¿no es cierto?, con traje, ¿no?, con traje viejo, ¿no? Mi abuela Elisa preparando el más rico chimichurri que alguna vez comí, ¿no? Bueno, hermosas vivencias en esos años de esa vida ya que tienen en Buenos Aires. Y bueno, su jubilación es breve porque en el año 85 fallece el 24 de diciembre. Fíjense qué fechita, ¿no?, para morirse, ¿no? Complicada, bueno. ¿Por qué fallece él tan pronto, tan prematuramente? Mi abuela Elisa había tenido ya problemas de diagnóstico de cáncer de intestino. Y Daniel, así como contamos las alegrías, contamos también las otras, siempre fue demasiado previsor y más que previsor, demasiado ansioso. Y todos pensamos que él se imaginó ya la vida solo, con Daisy y sin Elisa. Se le reabre una úlcera que él tenía en el duodeno, produce un sangrado, el sangrado produce una insuficiencia cardíaca y entonces fallece en el año 85 en la Clínica Belgrano. Poco antes había escrito, antes de sentirse mal, siquiera había mandado para la revista Adventista el artículo "Prepararse para morir es prepararse para vivir". Así que de alguna manera, sin haberlo pensado, escribió un artículo que después de su muerte fue muy significativo, y de hecho hay una nota de la redacción ahí que justamente expresa, bueno, que llamativamente ese era su artículo que había preparado y había enviado meses antes para su publicación. Dios es bueno y entonces Elisa se recupera, tiene una sobrevida de 9 años, puede cuidar a Daisy hasta sus últimos días, vive unos años más hasta que ella fallece en el año 94, 4 años después que fallece Daisy. Entonces, Daniel fallece en el 85, Daisy en el 90, Elisa en el 94. Dios va a cada uno a su tiempo, bueno, cosechándolos. Elisa, tiempo después, año creo 87, 88, se va con Daisy para vivir con mi tía Nelly en Montevideo, y allí entonces fallece, como dije, en el año 94. No quiero quedarme sin tiempo, así que voy a estar corriendo un poco más, pero quiero ahora sí ver la trayectoria de Jorge padre, que tenemos aquí el esquema de sus años de servicio: 40 al 42 en la Misión del Norte como colportor, 45 en la Misión Uruguaya ya como obrero bíblico, 46 al 47 como profesor y preceptor. Todos estos datos son sacados del legajo de la Unión, así que creo que son, como son completados por él, son exactos, ¿no es cierto? 48-49 en la Misión Uruguaya como director de departamentos, años 50 profesor y preceptor en el IAU, 59 al 55 en la Misión Uruguaya como director de departamentos, 55 a 56 en la Asociación Central en la misma función, diferentes departamentos, mayormente educación y jóvenes fue su especialidad, también colportaje un tiempo. Años 56 al 60 presidente de la Misión Uruguaya, ya veremos enseguida que así logra consolidar e inaugurar el sanatorio en Asunción. 60 al 63 la tarea en Buenos Aires y el sur, 63 al 67 como presidente en Cuyo, 68 al 74 en la Unión Austral como director de departamentos y después como gerente del CES, 78 al 82 en la Unión Chilena, director de departamentos, y 83 al 85 a cargo de la filial de Chile de la Casa Editora, ¿sí? Así que tuvo diferentes funciones, Jorge Aníbal, tuvo diferentes tareas, tanto en la parte, en la obra evangélica como en la obra departamental y administrativa también. La vemos acá con su flamante esposa, con Norma, ¿sí? Ellos se conocen en el IAU, ¿sí? Y entonces, bueno, se conocen. Él trabajaba en ese momento en el IAU, ella era alumna en el colegio. Y bueno, el amor es así, ¿no es cierto? ¿O no? Tenemos acá. Bueno, pero él era profesor, yo creo que eso es un delito. No fue preso. Prescribió.
no fue preso, ¿no es cierto? Pero el amor es así que se casan. Se casan ellos en el año, creo, ¿qué año se casan? Ellos, ya te digo, ser en el 57. A ver. Ella el 31. No, perdón, 48. Perdón. 48, 49. Sí. Bueno, entonces, claro. Entonces era director. Norma tiene 18 y Jorge tiene 28. Norma tiene 18 allí y Jorge tiene 28. Y ahí entonces se emprenden ya la vida juntos y tienen, bueno, su carrera ya juntos en el ministerio, ¿sí? Muy bien. Primeros pasos de la misión. Bueno, ya dijimos que Jorge nace en el 21 acá en Puigari. Un dato destacado que él fue campeón sudamericano de colportaje en el año 40 con Amaro Peverini. Una experiencia hermosa. En Bolivia había minas de estaño. Bolivia era casi el único proveedor de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Así que ellos se dirigen a colportar a las minas de Oruro. Sí, había un dueño famoso, un millonario. Sí. Patiña. Sí. Bueno, les habilita para visitar todas las minas, los llevan en vehículos, le hacen el descuento, se los venden y ellos van por... 7 becas en un verano. 7 becas en un verano cada uno, ¿no es cierto? Pero esos hermanos, siempre pensando en todos, Jorge comparte parte de eso con Dorita para que Dorita, la hermana menor, termine acá secretariado y también pueda tener su carrera y su salida para trabajar, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahí tenemos, y encontré anteayer que ese año estos dos estudiantes colportores fueron los campeones de la división sudamericana por ese gran impacto que tuvieron como colportores estudiantes allí en las minas en Bolivia, ¿no es cierto? También un dato interesante, que Jorge viene con un importante cargamento económico y le hace algunos préstamos a profesores acá en el colegio, ¿no es cierto? Así que también, bueno, hay algún tipo de financiamiento. La tasa de interés no sé cuál habrá sido, esperemos que haya sido piadosa, pero bueno, hubo algún tipo de ayuda también. Sí. Alumno generoso y prestamista, ¿sí? Comienza su ministerio en la iglesia de las Acacias en Montevideo, luego de estar casado. Participa en la inauguración y dedicación de Colonia Wilson, ya como evangelista de la misión uruguaya. Después también trabajan y colaboran con la dedicación del templo en Paysandú. Luego de un tiempo en Uruguay, fue designado como presidente de la misión uruguaya durante el periodo de la misión paraguaya, en el periodo que estaba ya en el gobierno Stroessner, que había mayor estabilidad política. No sé si había democracia o qué, pero por lo menos había estabilidad, no había revoluciones permanentes como había antes, en 48, 50, etc. Así que estaba Stroessner en el poder y el Iurno también estaba en la misión paraguaya. No duró tanto. Pero duró un poco menos, ¿no es cierto? Duró un poco menos allí. Bueno, un hito importante en estos años es la inauguración del sanatorio. Acá hay foto de esa inauguración, ¿sí? Con los fondos que en el 51 se recibieron para la ofrenda del 13º sábado, y luego de algunas dificultades para conseguir director médico, para revalidar en Paraguay, etcétera, se completa el edificio y entonces se produce la inauguración, 26 de julio de 1959, con la presencia de funcionarios, etcétera. Allí se tiene, bueno, un hito para el ICE en Paraguay, que es muy importante, fue muy importante para consolidar y establecer, formalizar la presencia adventista en el país. De ahí pasan un tiempo a la Asociación del Sur y después a la presidencia en Cuyos. Hay registros de campamentos de jóvenes que él desarrolla, algunos registros de congresos en el sur, inauguraciones de la escuela primaria en Mendoza en el año 1965. Esta foto que ven allí es la foto de un bautismo que él realiza en Catamarca, siendo pastor de la iglesia de Catamarca Daniel Belvedere, y ese bautisterio es pintado por Daniel Belvedere, que no solamente sabemos que era evangelista, que era un gran predicador, etcétera, sino que era un gran pintor, ¿sí? Así que ese bautisterio lo pinta Daniel y allí bautiza Jorge en una de sus visitas allí a Catamarca, ¿sí? Bueno, después es la etapa de su tarea como director de Educación y Jóvenes en La Unión.
se establece una escuela experimental de liderazgo aquí en Puig, en esa etapa como hecho destacado. Después siempre, bueno, estaba vinculado con las publicaciones en esta etapa, bueno, tanto en Chile, de alguna manera. Fallece Jorge años después, año 95, volviendo del Congreso de Utrecht, ¿no? Fallece, se descompone allí ya en Italia, ¿no es cierto? En Italia, en Florencia, me parece que fue. Cerca de Florencia, y allí él entonces fallece, pero deja tras sí un legado de fe y, por sobre todas las cosas, un hijo pastor, ¿cierto? Qué mejor herencia que tener un hijo pastor. Aquí tenemos algo de la trayectoria de Jorge, como pastor distrital en Necochea, Villamitre, Bariloche, Chipoleti, años en el sur, del 83 al 95, acá en Libertador, 96 al 99. En estos años yo también llego aquí para estudiar teología. Después en Godoy Cruz, 4 años, Godoy Cruz del 2000 al 2003. Como secretario de la Asociación Central, está trabajando allí 4, 5, 6, 7, 8, 6 años, 7 años. 6 años en la Asociación Central, y luego desde el 2010 hasta la fecha aquí en la UAP como profesor. Allí tenemos foto de su ordenación. Tenemos aquí a Jorge el padre, Alberto Baruco, un gran amigo. Aquí atrás, Mario Vergara, si no lo veo mal. El pastor Ávila. Agustín. Ah, mira. Yo lo veía. Claro, por muchos años, sí. Muy bien. ¿Tu padrino de ordenación fue? Tu papá. Y yo mirándolo de atrás, por ahí me daba la impresión de que era David Valenzuela, pero bueno, ahora que me lo precisás, ahí está el pastor Agustín Ávila, ¿no es cierto? Bueno, la labor de Jorge. Jorge nace en Paraguay, así que es, por si no sabían, él es paraguayo, ¿no es cierto? No sé si habla guaraní o no. Nunca no alcanzó a aprender el idioma, pero siempre supo que sería pastor desde joven, seguramente por la admiración con el padre, ¿no es cierto? Esa referencia inconfundible. Estudia inglés unos meses en Sudáfrica, en Hillsborough, para, de alguna manera completar su educación. Se casa con Álida antes de su último año académico. Álida también tiene la posibilidad de estudiar aquí mientras él desarrolla su ministerio como pastor de jóvenes acá en la villa. Jorge culmina su maestría en el año 92 y sin pedirlo, alguien lo propone para el doctorado, para cursos para el estudio de doctorado. Él trabajaba en ese momento en la Asociación Central y entonces opta por estudiar en Perú por su especialización en teología aplicada, ¿no? Padre de Ornella, Julieta Agostina, actualmente abuelo de tres nietos, ¿no es cierto? Muy bien. Y la mayor alegría que han tenido ha sido dar muchos seminarios para matrimonios. ¿Cuántos habrán sido? Más de 50. Bueno, en diferentes lugares. Así que es una linda tarea que han desarrollado con Álida durante todo su ministerio. Y acá tenemos al último eslabón de esta cadena. Acá tenemos algo de nuestra trayectoria hasta aquí, trabajando ya, comenzamos en Granix, sin en ese momento pensar que iba a ser alguna vez pastor también como otros de mis parientes. Hasta el 98, 2003 ayudamos a embarcarse, 2004 en adelante, en Uruguay, Mendoza, Rosario, Paraná, aquí en la villa y ahora en Diamante, como pastores de diferentes iglesias y congregaciones. Bueno, yo nazco en Montevideo en 1975, mi papá estudiaba allí, así que nazco, a los 5 meses ya nos regresamos para Buenos Aires por el tema de la inestabilidad política que había en ese momento en Montevideo. Siempre en esos primeros años estuve cerca de la casa editora y eso para mí, haciendo una lectura retrospectiva de mi vida, fue muy importante porque no solamente dibujaba en los recortes de papel de casa editora, sino que, pateaba en la canchita del fondo de casa editora, sino que leía todo lo que se publicaba en casa editora. Y eso para mí fue, durante esos años, una influencia muy, muy importante, ¿no? En mi iglesia local, que fue mayormente Morón, esporádicamente asistimos al instituto o a la iglesia Florida, pero mayormente fue Morón, mi iglesia local. Tuve la influencia de dos pastores que fueron una referencia muy importante para mí, que fueron Agustín Silva, que estuvo 7 años en Morón,
y Eduardo Pereira. Esos dos pastores fueron muy importantes por dos razones. Primero, de Agustín me gustó siempre el empuje y el coraje para resolver problemas y seguir adelante. Y el empuje misionero y en la construcción. Y de Eduardo, la estabilidad. Eduardo estaba siempre igual. Eduardo siempre era igual y para mí es un modelo muy importante de líder estable, que es inconmovible, que siempre tiene el mismo rumbo y que de alguna manera es firme, sólido y absolutamente confiable, ¿no? Así que en esos años ellos dos me marcaron mucho en mi concepción de pastor, independientemente de los otros referentes que tenía la familia, ¿no es cierto? Comienzo a estudiar teología en el Seminario Bautista. ¿Por qué, dirán ustedes, por qué estudia en el Seminario Bautista? Bueno, porque me gustaba la teología, pero no tenía en ese momento idea ni intenciones de ser pastor adventista, en absoluto. Así que trabajaba, dormía una siesta y me iba a estudiar de noche con los bautistas. Trabajaba de 5 de la mañana a 13 horas, volvía a casa, comía una corta siesta y me iba de noche a Floresta a estudiar con los bautistas. Y entonces yo, solamente con la formación de haber estudiado la escuela sabática 22 años o 20 años, ya empecé a ver y empecé a conocer la teología evangélica desde dentro. Y eso en última instancia me facilitó cuando estudié más adelante, ¿no es cierto?, a nivel de posgrado, ver algunas cosas y algunas filtraciones especialmente que se van viendo actualmente en la teología nuestra en algunos lugares, ¿no es cierto? Acá se da el giro del cantor. Yo cantaba en un cuarteto masculino, cantamos en una ocasión en Florida. Al término de cantar nos presentamos, yo digo mi nombre, mi apellido, dónde trabajaba, dónde estudiaba, y estaba allí Rubén Pechero presente, y entonces se alarmó pensando por qué que es un hijo de pastor, que yo lo conocí trabajando en Perú, porque Rubén trabajó en Perú, está estudiando teología, que se va a hacer evangélico, que lo vamos a perder. Bueno, la cuestión es que habló con Elvio Piro, padre de dos de mis amigos que cantaban conmigo, y me ofrece lo siguiente: mira, era abril del 98. Si vos estás dispuesto, en 15 días vas a estar estudiando en la UAP, lo que no te alcance colportando, yo te voy a apoyar, y yo ya hablé con el presidente Lago para que te dé un llamado apenas termines. Bueno, yo ya venía madurando un poco la idea, ¿no es cierto? Madurando un poco la idea, así que tomé eso como una confirmación providencial, ¿no es cierto?, del llamado del Señor. Y bueno, aquí arrancamos. Conozco ya desde los 12 años a Victoria Martínez, que la tenemos aquí. Mi mamá me había recomendado un mal consejo, pero ella me dio el consejo que era: mira, nene, buscá en Buenos Aires, porque acá todas las chicas parecen buenas. Buscá allá, que nos conocemos todos. Eso era el consejo de ella, que por supuesto no va, pero de alguna manera, volviendo algunas veces a Buenos Aires para cantar con los muchachos que tenían un compromiso ya hecho hasta fin de año, fin del 98, la veo de vuelta a Victoria, que nos habíamos conocido en el colegio en Morón, y 5 años después nos empezamos a hablar de vuelta. Ella estaba estudiando administración allá en La Matanza, me pide un plan de estudios para ver si había equivalencias que pudiera ella empalmar para continuar aquí estudiando. Yo le mando el plan de estudios, ¿sí?, en una carta, y con el plan de estudios le mando una carta de 7 carillas, expresando y declarando, ¿no es cierto?, en forma elocuente todos los sentimientos. Así que ella me devuelve la carta con una carta muy finita de 2 carillas, pero con una respuesta afirmativa. Así que nos pusimos de novio, seguimos estudiando acá, 3er año y 4º año ya casados, 5º año ya hasta salir y comenzar, ¿sí? Bueno, hay otras cosas para contar, pero no quiero terminar sin un bonus track. Hay que terminar con un bonus track. ¿Cuál es el bonus track que podemos hacer de los 5 pastores diurnos? Y esta no fue pastora, pero no fue pastora, no quiso ser pastora, no pretendió ser pastora, pero bueno, tuvo un ministerio muy especial y netamente evangélico, ¿no es cierto? María Esther, alias Porota, diurno de Fallar, nace en el año 20. Estos días, el 20 de mayo, cumplió 104 años.
Vimos ya que perdió a su madre a los 13 años y ahí asumió en forma prematura tareas de ama de casa. Bueno, estudia magisterio en el colegio. Luego de salir del colegio trabaja un tiempo como historiadora bíblica en Montevideo, del 43 al 49, colaborando allí en el gran ciclo del 45 con Daniel Hammerly en Montevideo y otros años más. Vivía allí en el altillo de la casa del presidente de Uruguay en ese momento, allí en Montevideo. Participa en diferentes ciclos allí en Uruguay. Se muda a Buenos Aires por diferentes dificultades que afronta allí en Montevideo. Se muda a Buenos Aires, continúa trabajando allí como instructora bíblica. Y entonces, al tiempo conoce a Aimé Fallar, o Aimé, como le decía ella y corresponde decirle. Al tiempo nacen Aide y Carlos, trabajan activamente como miembros de la iglesia de Palermo. Ella también es convocada 2 años para ser preceptora aquí en Puigari, así que en ese momento mi tío Aimé viajaba a Buenos Aires para sus tareas trabajando como vendedor de Granix. Ahí mi abuelo les dice: Aimé, comprate un auto mejor para poder viajar, así que ahí, bueno, hace los arreglos para que compren un Falcon, y entonces él viajaba para ir y venir los fines de semana trabajando en Buenos Aires y luego estando aquí los fines de semana acá en Libertador, ¿no? Una vez que ella deja de ser preceptora aquí, vuelve a Buenos Aires, trabaja como instructora en la iglesia de Palermo hasta el año 73. Del año 73 en adelante le piden que elabore una serie de estudios bíblicos para la revista Juventud. Les gusta cómo resultan esos estudios bíblicos y ella entonces trabaja como redactora en Casa Editora, directora de Vida Feliz un tiempo, 2 meses directora de la revista Adventista, etc., hasta el año 85 que se jubila en Casa Editora, ¿no es cierto? Fue la primera mujer en predicar en las iglesias en Buenos Aires. Fue la primera mujer en ser miembro de la Junta de la Unión Austral. Continuó su ministerio acá en Libertador, visitando personas, escribiendo libretos de radio, escribiendo para personas que querían publicar sus recuerdos. Y fue la oradora en la despedida de Lidia, su madrastra, que ya comentamos cómo era el vínculo. Bueno, eso fue un momento muy especial que la pinta cuerpo entero quién fue y quién es Esther Porota, bautizada por Roberto Nestares como la tía de la Unión Austral. La tía de la Unión Austral, Roberto Nestares dice: vos, Porota, sos la tía de la Unión Austral, grandes amigos con los Nestares de toda la vida, ¿no es cierto? Terminamos con lo último. ¿Cómo respondió Dios a la oración de Zulema? Señor, ten compasión de mis hijos. Señor, ten compasión de mi esposo y de mis hijos. Su oración en el lecho de muerte. Bueno, la oración de Zulema fue respondida. Dios tuvo compasión de su esposo y no solamente de sus 4 hijos conocidos, sino de sus 5 hijos, porque también está Julio. Julio fue un fiel cristiano, padre de Julito, arquitecto de muchos templos, ganador de almas. De Noni, que fue pionera en colegio, sanatorio, junto con su esposo Erwin Vesco. ¿Sí? Daniel fue pastor, sus hijos están en la iglesia hasta el día de hoy. Yo soy uno de sus descendientes. ¿Sí? Jorge también fue pastor, sus hijos trabajaron para la iglesia. Uno de ellos, Jorge, también sabemos que es pastor. Esther fue una gran misionera, testimonio vivo de la fe, con sus hijos también involucrados en la iglesia. Dorita fue secretaria de la Asociación Central y especialmente muchos años de la Unión, donde también se jubiló. Así que Dios tuvo compasión de sus hijos, Dios tuvo compasión de su familia, y su familia hizo su aporte para la causa de Dios. Pero la familia Yurno enfrenta el desafío que enfrentan muchas familias adventistas de muchos años. La primera generación se convierte, la segunda se educa, la tercera progresa económicamente, y la cuarta o se pierde o se tiene que reconvertir, porque es el desafío que todas las familias adventistas de mucho tiempo tienen, ¿no es cierto? Es así, es así. El mundo siempre está ahí el mundo, siempre está amenazante, ¿no? Así que la fidelidad al mensaje tradicional, la apuesta permanente por la educación cristiana, creemos que son fundamentales para seguir aportando misioneros a la obra adventista en diferentes ramos, ¿no? En diferentes tareas. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Por lo tanto, aquellas familias que han tenido muchos años ahí en la iglesia, que han disfrutado de muchas bendiciones, de mucho conocimiento, de mucha luz, tienen una responsabilidad por la que tienen que dar cuenta, ¿no es cierto? No son ninguna élite, no son ninguna nobleza, ninguna realeza, son más responsables
por la luz que hayan recibido y por la posición que Dios les haya dado y lo que hayan vivido junto con Él en la iglesia. Así que si habrá un sexto pastor Iborno, Dios lo sabe. Dios dirá, hasta aquí la trayectoria de los 5 pastores Iborno. Gracias. Yo diría lo siguiente, si alguien tiene algún recuerdo de alguno de ellos, tal vez de los mayores, por supuesto, y quiere contar alguna anécdota, algún incidente, sería el momento. Dar más información se podría, por supuesto, ¿Habrá un recuerdo para alguno de los diurnos, Néstor? Primero 2 preguntitas cortitas. Mencionaste el libro de Francisco Varela Borga, La conversión del... ¿Quién fue el autor, tú sabes? No. Creo haberlo leído, pero... No recuerdo ahora. Tendría que buscar. La otra, en Morón, que el pastor Eduardo Pereira, ¿el padre o el mellizo? No, el mellizo. Eduardo. Bueno, yo quiero decir algo sobre don Daniel. En los años que estuvo en Montevideo, mencionaste bien, fue en la fábrica de alimentos. No sabía que fue el pastor Pinson que le estimuló a volver como pastor, pero tú dijiste que era ansioso, que era muy ansioso. Era además muy ansioso, muy trabajador, terrible, hiperactivo. En inglés se dice workaholic, ¿sí? Y yo recuerdo que un tiempo, por lo menos, porque a veces estaba muy nervioso, y él tenía la fábrica de alimentos y también pastor. Sí. Las dos cosas, no es que dejó aquello. Ah, bueno, eso quería dejar en claro. Sí. Hablando de eso, en esos años, él se levantaba a las 3:30 para ir al mercado, hacer la compra de los insumos, llevar, ¿no es cierto? Después, bueno, el trabajo hasta tarde de la noche en la iglesia, así que bueno, él sí era medio trabajólico, como decís. Y no me puedo aguantar de una anécdota. Dices alguna experiencia personal. Como un toque de humor, me voy a atrever a hacerlo también. Es por otra idolita. Fuiste muy prudente, dijiste, bueno, no se llevaron bien. Generalmente de 2 lados, ¿no? Pero los alumnos del colegio, mi papá era tesorero y mi mamá era profesora de castellano. Los alumnos, no sé por qué, no sabían el nombre de Lidia, todos le llamaban Trifulca. Sí. Y entonces, una vez llegó, mi papá contaba, llegó un alumno de Buenos Aires, nuevo, no conocía nada, y en esa época se hacía media suela. Y ella tenía el taller siguió con el taller de sí. Y entonces los compañeros dijeron, tenés que ir a la Trifulca, sí. Ahí donde ahora es 25 de mayo. Y totalmente inocente, fue y dice, ¿a quién lo de doña Trifulca? Dice que una andanada de vocablos que no están en el diccionario. No, ella me dijo, mi mamá, Porota me dijo, varias veces, dije, Porota ya me lo dijo, que mi mamá fue como la madre de ellos, sí. Porque la situación con Lidia era muy difícil, sobre todo después que nació ella. Sí. Y fue como una madre, ¿no? Pero los muchachos se arreglaron, pero Porota y Dorita sufrieron mucho. De paso, los elementos de zapatería están en el centro histórico en este momento, Orlando. Sí. Todavía no están bien exhibidos. No sabemos, ahí tenemos que buscar algún lugar para poner, pero está todo, está la silla, está sí, no sé cómo se llama el mall. Sí, pero está todo guardado. Orma. Sí. No, yo quería simplemente, en mi recuerdo, Daniel fue uno de los mejores amigos de mi papá. Se graduaron juntos. Y cada vez que venía a visitarnos el tío Pibe, yo lo recuerdo como un promotor. Era muy promotor. Tenía ese vigor, esa visión y el vigor de llevar algo hacia adelante. Sí. Me imagino que también Jorge, pero me acuerdo menos de Jorge que de Daniel. Venía muy seguido a mi casa. Sí. Bueno, una de las cosas que para mí ha sido de testimonio, no voy a ahondar más el tema de la trif y toda esa cuestión, pero digo, una infancia, una madrastra como la que ellos tuvieron, podría haberte llevado a ser un resentido, un amargado, todo lo contrario.
ellos no replicaron lo que vivieron con nosotros. Lograron revertir, eso es la ayuda de Dios indudablemente, ¿no? La influencia del colegio, etcétera, de los amigos, los allegados, pero no replicaron para nada. Yo eso aprecio muchísimo, porque tranquilamente podrían haber seguido el mismo camino. Y eso es una gran cosa, ¿no? Totalmente. Yo como consecuencia de un pastor Diurno en la década del 50 está tratando de ver cuál fue el que estuvo, el que le habló a mi mamá para que viniera al colegio y más o menos un par de años En Mendoza, ¿no? En Mendoza, sí. Sí, es la recomendación para que viniera al colegio de estudiar acá. Puede ser papá, que fue presidente. Yo soy consecuencia. Sí. Un testimonio de gratitud de ambos pastores, de don Daniel, porque inspiró mis primeros años de adolescente, probablemente también influyendo para seguir lo que seguí. Muy amigos, con Nelly, la hija mayor, nacimos el mismo día y el mismo año. Así que, y con don Jorge también tenemos mucha gratitud, porque se transformó en un consejero mío en mis primeros, vamos a decir, trabajos como director de jóvenes de la bonaerense, y al mismo tiempo él fue jefe de mi señora en el CES. Así que tenemos gratitud para con la familia. Juan Carlos. Bueno, tuve el privilegio de enriquecerme con los pastores diurnos, por lo menos los mayores. Todavía si me queda algo, de resto me puedo enriquecer con los menores. Pero quiero mencionar muy especialmente a don José, el mayor. Don José, hasta donde yo sé, bueno, yo tenía 7 años cuando lo conocí, y don José era un hombre sereno, muy estudioso, al punto que cuando venían los pastores más jóvenes a la iglesia de Bahía Blanca, temblaban cuando lo veían a don José, porque era muy estudioso. Lo otro que quería mencionar, no sé si forma parte del folclore, pero como yo estaba en Bahía Blanca, entiendo que la esposa de don José era partera. Sí. En Bahía Blanca era la única partera con título. Y por eso no pudo aceptar el traslado. Lo otro, quería mencionar que, está bien, no hay descendencia, pero Eve, Sí. no sé si le conociste, No. falleció hace poco con el famoso cuento del coronavirus. Ella no tenía problemas, pero quiero ir a la iglesia, porque era en una época que no se permitían los cultos. Y fue a la iglesia y contrajo el coronavirus. Ahí hay que corregir un dato, es que ninguno de los hijos... Sí, o sea, comisionero. Eve, bueno, viste, yo estuve en el bautismo de Dina. Bien. La otra, los 2 varones no, pero las 2 hijas sí. Tengo 4 hijos entonces. Eran 4, y de los 4 hay 2 que no, 2 y 2. no volvieron y 2 que sí. Bien, vamos Claro. Tal vez quería mencionar algo más. A don Daniel lo conocí en el año 1958, cuando los quebrachos no había nada. Y don Daniel, con la estanciera, él coordinaba el campamento, con la estanciera nos recibió a los jóvenes con los faros de la estanciera. Ese es el recuerdo que tengo, el primer recuerdo que tengo de don Daniel. Y después, lógicamente, no sé, me parece que en el cuadro que tú presentaste,
no apareció cuando trabajó en la casa editora. Sí, lo presenté en tu cuadro, en la última parte, dice promotor para Caica, Sí. promotor de publicaciones, que tenía la región de Caica y justamente ahí trabajaba con... Muy dinámico. Sí, sí. Yo en ese entonces estábamos dirigiendo la revista Juventud, él venía permanentemente. Y lo otro que quiero mencionar con don Jorge, él fue director de educación de la Unión. Sí. Y en ese entonces yo estaba director en el Instituto Sólida, y algo que siempre me impresionó de don Jorge fue lo siguiente. Él, por ahí para septiembre, cuando se hacían las propuestas, etc., venía y me decía, hermano Priora, ¿en qué le puedo ser útil? Muy interesante. Hermano Priora, ¿en qué le puede ser útil? ¿Qué personal necesita para el año próximo? Bueno, además de otras cosas valiosísimas. También ni que hablar de doña Porota, que tuve el privilegio de que me soportara los 4 años que trabajé en la casa editora. Y además con una humildad notable, una capacidad de trabajo. Bueno, seguimos la amistad hasta, creo que todavía está, ¿no? Sí. Está entre nosotros. Está perdida, pero está. Sí, yo la visitaba casi semanalmente, así que bueno, fue algo sumamente interesante. Una cosa que me llama la atención, ese señor Ferri tiene que ver con el pastor Ferri. Es tío bisabuelo mío, Juan Ferri, es tío de mi abuela. Así que por ese lado yo sería el sexto, ¿no es cierto? Claro. Por el lado de yo soy el quinto. Uno de los primeros libros que tuve es del pastor Ferri, que además entiendo que era tío del profesor Basanta. Claro, sí. Era esposo Bueno, de Basanta. hay mucho para hablar, más cuando uno es viejo y cuando se dedicó a la historia. Pero bueno, ya alcanza. ¿Qué pasó? Lo último, todos aquellos que quieran un libro que prepare sobre esto, me mandan un mensaje y unos días cuando lo reviso ya se lo puedo mandar, ¿sí? El libro se llama Los 5 pastores Morno, tiene 186 páginas con fotos, con cosas que no puedo incluir acá por la presentación que 30 minutos, me estiré más, pero ahí tenemos algo ya preparado con más cosas que nos puede incluir, anécdotas, chismes, porque no también, etcétera, ¿no es cierto? Más cosas pasables, pero bueno, que lo hice aprovechando esta excusa, no para tanto para nosotros que conocemos la historia un poco más de cerca, sino para mis hijos, mis sobrinos, los hijos de mis primos. Bueno, para ellos creo que hicimos esto para que también ellos tengan un poquito esa historia de cómo empezó la fe y la obra, cómo participamos aquí como familia, ¿cierto? Excelente. Muchas gracias, Edgardo. Él no se propuso hacer una narrativa, digamos, emotiva de la familia, pero creo que lo ha logrado de todas maneras, con el recuerdo de algunos de estos queridos colegas. Gracias. Gracias a ustedes por la presentación. Y agradecemos como siempre al Canal 2 que nos permite multiplicar estas conferencias a través del canal y a través del canal YouTube también, que ellos pueden difundir y preservar la charla de las tertulias. Así que, bueno, a todos muchas gracias y muy buenas noches.